Aleluya. Bien, estamos estudiando los miércoles carácter del discípulo. Y dentro de las clases de carácter, de discipulado, nos toca hablar de las 16 doctrinas fundamentales, porque es imposible que nosotros formemos carácter semejante al de Cristo sin estudiar quién es Cristo. Amén. Entonces, para parecernos a Dios tenemos que conocerlo, para saber qué le gusta, qué le agrada, quién es Él. Usted dice amén. Voy a pedir a la muchacha del sonido, que hoy es mi hija, que me prende las luces, porque los viejitos aquí parados tienen que ver bien. Y ya vimos la primera doctrina fundamental. Dijimos que son ¿cuántas doctrinas? 16 doctrinas. Vimos la primera. La primera, ¿quién la recuerda? A ver, Liz. La inspiración de las Escrituras. Y les dije que sería bueno y les dejé tarea. De cada doctrina usted aprenda el verso base de la doctrina. Hay muchos versos que estudiamos, pero que aprenda uno. Y yo les pedí que aprendieran de la inspiración de las Escrituras un verso. ¿Cuál es? A ver, por acá tenemos la estudiante Honor Roll, pero vamos a ver si alguien más exprime el cerebro ahí y se acuesta un poquito. Te voy a dar una pista. Toda la y puedes decir el verso 17. ¿Ese es segundo de Timoteo qué? Les pedí que se aprendiera 16, pero como es Honor Roll, se aprendió 17 también. ¿Qué dice? A fin. Amén. Un aplauso para la estudiante destacada de la clase. Pero les dejé otra tarea cuando comenzamos a ver, vamos a terminar en esta noche, Dios mediante, la segunda doctrina fundamental, que es ¿cuál? El único y verdadero Dios. Estuviéramos para hablar todas las cosas que de Dios se conocen y que el hombre ha podido estudiar. Recuerden que les expliqué que todo lo que conocemos de Dios es autorrevelado. Dios se da a conocer al hombre porque no hay estudio, no hay comentario, no hay teólogo, teología que pueda decir que conoce todo de Dios. Usted dice amén. Estudiamos eso el último miércoles que comenzamos a ver el único y verdadero Dios. Pero les dejé una tarea. El verso clave de esta doctrina, que se encuentra ¿dónde? Juan, ¿y qué dice? ¿Qué dice qué? Va a buscarlo, a ver, la destacada. Y esta es, está fácil, lo podemos repetir en esta noche. Vamos, búscalo allí, Juan 17:3, Angie, no sé si me puedes ayudar rapidito con las citas que voy diciendo. Juan 17:3, lo decimos a la cuenta de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esta es, ay, qué flojera, vamos. A quien has enviado. Le dejé otra tarea, porque hablamos de que Dios es un Dios trino. La palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, pero aparece implícitamente. ¿Qué quiere decir implícitamente? Que de Génesis a Apocalipsis no dice la palabra Trinidad. Usted no la va a encontrar en la Biblia, pero sí nos deja saber que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tiene nada que ver en que uno sea más importante que el otro, sino se dice así, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque es en el orden en que aparecen en la Biblia. Lo expliqué el último miércoles que estuve aquí, pero ellos tres tienen funciones diferentes. Lo expliqué a grandes rasgos, pero expliqué la Trinidad en la última clase. ¿Qué dice Juan 5:17? Porque ahí no aparece la palabra Trinidad explícitamente, pero aparece implícitamente. Entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son el mismo Dios con funciones diferentes. Y dice el apóstol Juan, que es el que más habla de doctrina en su evangelio y en sus epístolas,
de los 4 evangelios, él es el que más habla de doctrina, que 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? Amén. Gloria al nombre del Señor. Dese un aplauso a usted mismo y aquí comenzamos. Recordando entonces lo que vimos del único y verdadero Dios. Dijimos que según la hermenéutica, que es la ciencia o el arte, igual que la homilética, que estudia la revelación de las escrituras, la inspiración de las escrituras, pues dijimos que cuando hay un principio en la homilética que dice que cuando en la Biblia aparece algo por primera vez, se da a conocer algo por primera vez, hay que prestar mucha atención cuando se escribe en la Biblia. Y como estamos hablando del único y verdadero Dios, les expliqué que la Biblia comienza con, ¿cuál es el primer verso de la Biblia? Primer capítulo, verso 1. En el principio Dios creó, entonces Dios se presenta al hombre. Moisés escribe, inspirado por Dios, y dice que Dios es un Dios creador de todo lo que existe. Amén. Todo lo que existe fue creado por Dios, por medio de Él y para que le glorifique a Él. Así que Dios es la causa de todos los otros seres creados. Él es el origen de toda la creación. Usted dice amén, amén. Juan 17:3, ya lo vimos, usted lo aprendió de memoria. Y primera de Juan 5:20, quiero leerlo otra vez en esta noche. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es ¿qué? Verdadero, y estamos en el verdadero. Dígaselo a su hermano, hey, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que vimos que Dios no procede de nadie. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nadie lo sustituye. Él existe de siempre. Allí vimos la Biblia. Dijimos también que Dios es, ese es mío, que Dios es espíritu. Y lo explicamos en la conversación que Jesús entabla con la samaritana, Juan capítulo 4, en el verso 24. Jesús le dice a la samaritana, porque Dios es espíritu, y después le sigue diciendo, y los que le adoran como espíritu y en verdad. Así que vimos que Dios es espíritu, y Dios es espíritu. Él no tiene forma de hombre. Cuando la Biblia dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, esto habla de esencia, de carácter de Dios. No quiere decir que Dios tiene un cuerpo igual que nosotros. ¿Entendimos eso? Todo lo que aparece en la palabra de Dios, comparando a Dios, haciendo una metáfora, que es una comparación de Dios con algo, según la Biblia, a través de la Biblia. Todo lo que aparece en la Biblia, diciendo, por ejemplo, que Dios tiene un brazo fuerte. Pero estas comparaciones, metáforas de comparación, se conocen en la Biblia como antropomorfis, y ya se lo expliqué, que dicen que es lo que nos da a conocer a nosotros, según cosas que conocemos, es un poco enredado, lo que no conocemos de Dios. Son comparaciones que hacen todos los autores inspirados por el Espíritu Santo en la Biblia para que nosotros, según las cosas que conocemos, aprendamos a conocer el carácter de Dios y quién es Dios. Eso lo vimos en el último miércoles que estuvimos hablando. Hablamos de la Trinidad y saltó una pregunta de allí. Entonces, ¿por qué Jesús se hizo carne? Yo le di explicación a todo ese miércoles. No puedo volver a hacerlo con los hermanos que están empezando porque nos va a tomar mucho tiempo. Quiero terminar esta doctrina fundamental. Hablamos que Dios tiene 115 títulos, se le dan 115 títulos en la palabra. ¿Quién me puede decir uno de ellos?
Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Jehová, nuestra paz. 115 títulos tiene Dios en la Biblia. Estos 115 títulos nos dan a conocer el carácter de Dios para con sus hijos, lo que Dios es para nosotros. Él es todas estas cosas y más. Recuerde que nadie puede decir que conoce a Dios totalmente. Así que continuamos en esta noche. Empezamos a ver los atributos de Dios, las características de su carácter. Y los atributos de Dios es lo que se conoce de Dios, lo que podemos conocer de Dios. Hay muchos, hay varios, pero vamos a dar solo unos cuantos, los más importantes. Hablamos de la aceidad de Dios, que es la autoexistencia de Dios. Dios no necesita a nadie que le sustente. Dios es Dios. Eso quiere decir la aceidad. La inmutabilidad de Dios, que Él no puede cambiar. Hablamos de la infinitud de Dios, que Dios no tiene limitaciones. En cuanto a tiempo, en cuanto a naturaleza, Dios no tiene limitaciones. En cuanto a todo, Dios no tiene limitaciones. Y vamos a comenzar, ya esta es la clase de hoy, para los que toman nota. Otro de los atributos de Dios es la unidad. Este atributo tiene dos connotaciones, la simplicidad y la singularidad. La unidad de Dios, en la simplicidad de Dios, quiere decir que Dios no es compuesto, Él no tiene partes. Por lo tanto, no está sujeto ni es susceptible a ninguna división. Dios no tiene partes. Él es uno. Dígale a su vecino, Él es uno. Y Él no tiene partes, no está sujeto a divisiones. Nada puede agregarle, nada puede restarle. ¿Te dice amén? Y entonces yo estudiando en la casa, me saltan preguntas, como usted sabe que me saltan preguntas estudiando la palabra. Y entonces, si nosotros somos, la Biblia dice, creo que es 1 Corintios capítulo 12, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia explica, el apóstol Pablo nos explica que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿por qué el cuerpo de Cristo se divide a veces? Si uno de los atributos de Dios me dice que Dios es uno, Él no está compuesto por partes, no es susceptible a divisiones. Hay una sola respuesta. Y esta respuesta es porque el cuerpo que se divide no es cuerpo, no es iglesia. Es por eso, yo le decía, yo sé que esto está un poco fuerte, pero hay que enseñar a las ovejas todo, para que no vengan los lobos disfrazados de ovejas a meter las manos en el redil. Usted dice amén. Ustedes están muy calladitos hoy, no sé por qué, pero es necesario que nosotros conozcamos esto. El verdadero cuerpo de Cristo, dígalo conmigo, el verdadero cuerpo de Cristo no puede ser dividido. Nadie puede mutilar el cuerpo de Cristo. Es más, el mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Así que el verdadero cuerpo de Cristo no puede ser dividido. Las personas que salen bajo ciertas situaciones que se dan a veces en las iglesias, no están actuando como cuerpo de Cristo. Dije bajo ciertas situaciones que se dan en la iglesia. Yo lo he leído 3 veces, yo se los recomiendo, búsquelo, cómprelo en YouTube, es muy barato. El libro se llama Perfil de 3 monarcas. Este libro habla de Saúl, de David y de Absalón. Y hay algo que se me escribió en la tabla de mi corazón y el escritor dice, los ungidos siempre salen solos. Es imposible que un ungido, que una iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, salga de un lugar, si sale con la bendición de Dios y sale con la bendición del pastor, del líder, de la cabeza de la iglesia, va a salir ungido. ¿Usted dice amén?
De lo contrario, no es cuerpo. La persona que cause división en la iglesia puede arrepentirse, puede pedir perdón porque todos cometemos errores. Estamos bajo la gracia del Señor. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos lleva a toda verdad. Y la persona, pues, cuando hay un trato del Espíritu Santo, la persona se arrepiente, pide perdón y Dios hace borrón y cuenta nueva. Los únicos que a veces nos cuesta un poco de trabajo perdonar es a nosotros. Pero cuando hay una persona arrepentida de cualquier pecado, de cualquier infracción, Dios hace todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque si alguno está en Cristo, ¿qué hace? Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios las hace todas nuevas. Una persona que ha causado fricción en el cuerpo de Cristo y se arrepiente, recibe el perdón de Dios. Pero mientras el pecador, de cualquier tipo de pecado estoy hablando, específicamente ahora estamos hablando de las mutilaciones que a veces ocurren en el cuerpo de Cristo. Se arrepiente, Dios le borra los pecados, Dios hace las cosas nuevas y la persona puede recibir la bendición de sus hermanos, la bendición de Dios a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay omisión de pecados. La Biblia es clara en esto. Y la Biblia dice en Proverbios, el que encubre sus pecados, vamos, hable alto, dígamelo alto, yo sé que está duro esto, pero esta es la palabra de Dios que también tenemos que digerirla. Porque es la que nos sana, la que nos cura, la que nos lleva a la patria celestial. Porque no hacemos nada con quedarnos aquí cuando suena la trompeta de lo más lindo y lo más nice, con un evangelio que todo el mundo puede llevar, pero nos quedamos. Dice la Biblia, Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la respuesta a por qué, si Dios no es susceptible a divisiones y nosotros somos el cuerpo de Cristo, suceden divisiones, entonces porque no era cuerpo. Usted sabe que dentro de la iglesia, dentro de estas cuatro paredes hay iglesia. Usted dice amén. ¿Y cuánta iglesia hay aquí en esta noche? Yo soy iglesia. Dígale a su vecino, yo soy de los que restaura. Yo soy de los que tiene misericordia. Vamos, dígaselo a su vecino. Yo soy de los que no causa división. Tengo los ojos bien abiertos. Dígale, yo soy cuerpo de Cristo. Aleluya. Y no soy susceptible a divisiones. Cuando ocurren algunas de estas cosas dentro de la iglesia del Señor, de estas cuatro paredes, la iglesia no es susceptible. Quiere decir que la iglesia va a seguir adelante. Falte quien falte, dígaselo a su vecino. Falte quien falte, esté quien esté. La iglesia siempre va a seguir adelante. Porque la verdadera iglesia de Dios milita, marcha, es firme contra viento y marea. La verdadera iglesia de Dios es todoterreno. Ella tiene gomas para caminar sobre piedras, ella tiene goma para caminar sobre lodos, ella sabe cómo caminar sobre arena, ella sabe cómo caminar sobre las espinas. La verdadera iglesia de Dios no es una iglesia susceptible. Dígaselo a su vecino, la iglesia de Dios no es una iglesia susceptible a cambios ni a divisiones. Nada puede agregar ni restarle a Dios. Esa es la simplicidad de la unidad de Dios, pero también está la singularidad de la unidad de Dios. Y esto es que Dios es uno y ningún otro ser comparte su naturaleza divina. Ningún otro ser comparte su naturaleza divina. Y vamos a leer Biblia. Quiero, para los que evangelizan, para los que tratan con personas en la calle, quiero regalarles esta escritura. Deuteronomio 6:4. Ningún otro ser, ni la Virgencita de Alcapurria, no sé, lo inventé yo, no sé si existe, ni Judas Tadeo, ni la Virgencita María,
ni no sé, nómbreme alguno de ustedes. ¿Cómo? No, Mahoma más menos, ninguna de esa gente. Ni Changó. No, ninguno de ellos, ninguna de esas entidades que se inventó Satanás. Deuteronomio 6:4 dice, ¿usted lo tiene? Oye Israel, Jehová Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígalo conmigo, Jehová uno es. Vamos rápido a Primero de Reyes 8:60. Primero de Reyes 8:60. Lo voy a ir leyendo. Dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Vamos, dígalo conmigo. Jehová es Dios y no hay otro. Pero vamos al Nuevo Testamento ahora. Hay mucha Biblia respecto a esto, pero vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 8, del 4 al 6. Esto no necesita explicación. La Biblia se explica por sí sola aquí, el apóstol Pablo. Primera de Corintios 8, 4 al 6. ¿Cuál es la doctrina que estamos hablando en esta noche? El único y verdadero Dios. Dice el apóstol en el verso 4 del capítulo 8. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican ¿a quién? A los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Si usted tiene un highlight, un crayón de eso de que sobresale la escritura, póngalo ahí. Nada es en el mundo. Y que no hay más que ¿cuántos dioses? Un Dios. Dice el verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, se llaman señores también. Dice el verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jeremías 10, 10 al 16. Dice la palabra, Jeremías 10, 10 al 16. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob. ¿Quién es este? Vamos, dígalo alto. Jehová, porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche.
Así que nadie se compara a Dios, toda su naturaleza, todo lo que Él es, todos sus atributos son solo de Dios, le pertenecen solo a Dios. O sea, el Todopoderoso es uno, el Jehová Jireh del que hablamos ahorita es uno, Dios. La Virgen no te puede proveer, la Virgen no te puede dar el milagro que necesitas para tu hijo, no te puede liberar, no puede. E incluso en la clase, la última clase, les estuve hablando acerca de por qué Jesús se hizo carne, como si Dios siendo espíritu se hizo carne Jesús. Y les expliqué que cuando el feto está, el embrión, en el vientre de la madre, jamás la sangre del feto se liga con la de la madre. Así que María no tuvo nada que ver ahí, solamente pujar para que naciera Jesús. Jesús jamás llamó a María madre. En la Biblia no está. No, la madre de Dios. Cuando María vino, el primer milagro de Jesús en la boda, y María vino a decirle a Jesús que le multiplicara, que se había acabado el vino. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Cómo le dijo? Madre. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Algunos dicen, católicos, que Jesús estaba obedeciendo a su madre, pero no es así. Jesús hizo el milagro porque Él quiso hacerlo. Porque primero le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y después Jesús, hablando con los discípulos, dice, mi madre y mis hermanos son quienes. Entonces Dios es uno de sus atributos es su unidad perfecta. Usted dice amén. Otro de los atributos de Dios es que Dios es inescrutable. Me perdonan que no podemos explicar mucho ni detenernos mucho. Ya llevamos dos clases en este. Dios es inescrutable. Quiere decir que Dios no tiene límites. Su poder no tiene límites. No se le puede llegar a conocer por completo, ya lo he explicado. No se le puede saber por completo y no se le puede averiguar por completo. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Dice la Biblia, usted lo sabe, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Salmo 145, 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable, no tiene límites. Romanos 11, 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Romanos 11, 33 al 36. Inescrutables, no tiene límites sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de Él, este es el verso 36, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que Dios no tiene límites en su poder, en su camino, en sus pensamientos. Isaías capítulo 54 dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios es amor. Uno de sus atributos también es que Dios es amor. Y este es uno de los atributos centrales del carácter de Dios. Lo hemos estado viendo, hablando de carácter, cuando vimos, hablando acerca de la ley y acerca de la gracia. ¿Qué dijimos? Que en la ley habían ¿cuántos mandamientos? 618, si bien recuerdo. Pero que en la gracia, entonces Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Un mandamiento nuevo os doy. Amarás a y
En esto se resume que los 618 leyes del Antiguo Testamento. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Así que uno de los atributos centrales de Dios es que Él es amor. Y las Escrituras hablan de esto desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca de este atributo de Dios. La Biblia, el apóstol Juan declara en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. No es simplemente que Él ama a las personas que se acercan a Él. No, es que Dios es amor. Esa es su esencia. Él es amor. Él nos ama a nosotros como sus hijos, pero también ama a los pecadores. Dice la Biblia que sale el sol para justos, la lluvia cae para justos y para pecadores. Dios es amor y el amor de Dios se puede ver en distintas formas. El amor de Dios se puede ver a través de su misericordia, el amor de Dios se puede ver a través de su fidelidad, el amor de Dios se puede ver a través de su provisión, el amor de Dios se deja ver a través de sus milagros. Todos esos testimonios que usted tiene lindos del poder y de la gracia y de la misericordia de Dios es porque Dios es amor. Dígaselo a su vecino. Dios es amor, aleluya. Y no importa cuántos pecados tú hayas hecho ayer, como decía ahorita, si te arrepientes, el Señor te perdona, Él te limpia, Él te lava, porque Él es amor. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que envió a Jesús a morir. Lo más preciado que tenía Dios, se lo envió a la tierra a morir por pecadores como nosotros, inmerecedores de su gracia y de su favor. Dios es amor. Vamos a leer allí Romanos 5:18. Y esta es la tarea de esta noche. Romanos 5:18. Yo quiero que usted aprenda la Biblia, pero el verso que le doy, apréndalo para que quede grabado en su mente. Yo le decía a Estrellita, es que me sé el texto, pero se me olvidan los números. Los números no son importantes. Estrellita me decía, no, los números sí son importantes. Romanos 5:18. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo no esperó a que usted le pidiera perdón primero para después morir por no. La Biblia dice, el apóstol dice, Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, que es el clásico, también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Mas tenga vida eterna. Pero vamos a ver entonces lo que nos dice el apóstol Juan en su primera epístola 4, verso 4, primera epístola de Juan, verso 4. 7 al 21. Vamos a leer la Biblia. Dice, queridos amigos, a ver, estoy en otra versión. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es que nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Yo quiero que usted tome unos segundos allí para que mire a la persona que tiene a su lado, ahí a su hermano, y dígale, debemos amarnos unos a otros.
Recuerde que el cuerpo de Dios no está sujeto ni es susceptible a divisiones, no es sensible a divisiones. Y no solamente de los que causan divisiones en el cuerpo de Cristo, sino estando dentro de la iglesia. Nos llamamos iglesia, pero no podemos ver al chenche cojo, ni soporto al otro hermanito. Y el que me mira con mala cara ya no lo quiero saludar porque tengo ministerio de sospecha, como nos enseña el pastor. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Y esto echa por tierra a todos los que dicen que yo vi a Dios. Ay, Dios, me voy a meter en un problema. Yo no voy a decir más nada. La Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Saben los que pueden decir que han visto a Dios? Los que han recibido amor de ti. Aleluya. Los que han sentido un abrazo. Usted salió de su banco y fue donde estaba un hermano y le dio un abrazo y el hermano sintió a Dios en ese abrazo. Y el hermano puede decir, he visto a Dios hoy, he sentido a Dios hoy. Al hermano que estuvo enfermo y usted le visitó. Al hermano que le hacían falta 20 pesos y usted vino un día y se dejó tocar por el Espíritu y dijo, mi hermano, no sé por qué, pero el Señor, he sentido en mi corazón. Usted no tiene que decir ni el Señor, he sentido en mi corazón a darte esta ayuda. Mire, hermano, ¿qué necesitas que haga? Un abrazo, algo que haga. Hermano, necesito una camioneta para hacer una mudada. ¿Tú necesitas una camioneta? No, pero eso no es lo que quiero decir. Ya viste, ya me tergiversó la palabra. Necesito una camioneta para hacer una mudada y yo tengo una camioneta y me quedo calladito. Alaba o disimula. Entonces, el que puede decir yo he visto a Cristo es uno que ha tenido una experiencia a través del amor de otro, una experiencia con Dios a través del amor de Dios. Usted puede decir amén conmigo en esta noche. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, repite el apóstol. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Lo vuelvo a leer? Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y usted me puede decir en esta noche con sus propias palabras, ¿cómo es Dios para usted? Pero ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti? No hay palabras. ¿Quién me puede decir cómo es Dios para usted? Vamos, dígame, rapidito. 1, 2 palabras. Todo amor. ¿Quién más? A ver, por aquí. ¿Cómo? Todo misericordia. Con usted ha tenido misericordia. Con usted ha tenido amor. ¿Qué más? El todo en todo, eso resume muy lindo. Pero alguien me puede decir, Dios es para mí mi fuerza. Eso es. ¿Qué más? Mi esperanza, mi gozo, mi médico, mi sustento, mi ayuda. Y entonces la Biblia me dice que así somos nosotros, como Él es, todo lo que Él es, nosotros tenemos que hacer en este mundo.
En el amor no hay temor, dice el verso 18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, léalo conmigo alto, ame también a su hermano. Y entonces estamos diciendo que Dios es amor, esa es su esencia, esa es su naturaleza, ese es su carácter. Pero nosotros, sus hijos, también debemos actuar medida que Él nos vaya perfeccionando como Dios actúa. Y es por eso que estamos estudiando carácter, el carácter de la imagen de Dios, la estampa de Dios en el discípulo. El mundo va a conocer a Dios a través de usted y de mí. Y es por eso que hay algunos que trabajan y viene alguien, algún compañero, y sin usted decir soy cristiano, hay alguien que viene y le pregunta, yo veo y le dice, yo veo algo especial en ti. Tú eres algo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué cuando el jefe te quita las horas tú no protestas y no le contestas mal? ¿Por qué cuando vienes donde está el jefe a pedirle un día libre el jefe te dice que no y tú te quedas tranquilo, te quedas callado? ¿Qué es lo que hay contigo? ¿Por qué tú eres así? Porque hay un discípulo actuando como el maestro. Aleluya. Los discípulos tienen que actuar como el maestro. Somos seguidores de Cristo. Aleluya. Dijo C.S. Lewis, la gran cosa a recordar es que aunque nuestros sentimientos van y vienen, ese es el hombre, nuestros sentimientos, un día amamos y al otro día decimos, se me acabó el amor, me voy a divorciar porque se me acabó el amor. Pero Corintios dice en el capítulo 13 que el amor nunca deja de ser, pero nosotros los humanos decimos, se me acabó el amor. Dice este hombre, gran hombre de Dios, la gran cosa a recordar es que aunque nuestros sentimientos van y vienen, el amor de Dios por nosotros no. Aleluya. No hay nada que tú puedas hacer que haga que el amor de Dios mengüe acerca de ti. Dios es amor. Dígale a su vecino, Jesús te ama. Dígale, Jesús te ama. Y ahora diga la otra parte que está un poco más difícil. Dígale, y yo también. Amén. Aleluya. Otro de los atributos de Dios es que Dios es misericordia. Misericordia, la etimología de la palabra misericordia viene del latín miser, que quiere decir miserable, y cordis, que quiere decir corazón. Y esto cuando se junta quiere decir o da el sentido completo de que el humano también puede llegar a tener misericordia porque se compadece de las miserias del corazón de la otra persona. Eso hace Dios con nosotros. Dios se compadece de nuestras miserias. Dios se compadece de nuestras limitaciones y Él extiende su misericordia. Y es por eso que Dios no se cansa de ayudarte. Dice el libro de Lamentaciones que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Aleluya. Por la misericordia de Jehová es que yo estoy aquí en esta tarde, en esta noche. Por la misericordia de Jehová es que usted puede también estar aquí en esta noche alabando el nombre del Señor, porque Dios te levantó de la cama del hospital, porque Dios te libertó de las pastillas, porque Dios te restauró tu matrimonio, te devolvió a la vida por la misericordia del Señor. Él es el que regala nuevas oportunidades a los hombres, porque servimos a un Dios de nuevas oportunidades. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y gracias al Señor he escuchado a muchos, sobre todo a mi madre, la voy a echar para adelante ahora, decir, menos mal que yo no soy Dios. Si no, le paso, le mando un rayo del cielo. Así muchos hemos dicho así.
Y no entendemos a veces si una persona tan vil, sin mencionar nombres, pueda alcanzar misericordia. No entendemos la misericordia de Dios. Porque según los ojos de los humanos, según la conducta humana, las leyes y las normas de los humanos, hay veces que nosotros decimos, este no merece misericordia. Seguro se va para el infierno. Pero el Dios de misericordia todavía está diciendo, yo soy el Dios de oportunidades. Yo soy el Dios que levanta, que restaura. La sangre que se vertió en la cruz no fue la mía, ni la suya. Fue la de Jesucristo. Y una gota de esa sangre, aleluya, limpia de todo pecado al más vil de los hombres. Esa es la misericordia del Señor. Sin embargo, quiero aclarar esto. La misericordia, la gracia y el favor de Dios no se debe tener jamás como una licencia para pecar. No importa, yo voy a pecar porque Dios tiene misericordia de mí. No, vamos a la palabra. Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué lindo, pero lo primero que dice el profeta es, deje el impío su camino. Así que el Dios de misericordia te atrae, te llama con cuerdas de amor, pero también vamos a ver ahorita otro de sus atributos, que es que Él es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 54 en el verso 7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Dice el verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Aleluya. Otro de los atributos de Dios es que Él es veracidad, que Él es verdad. Todas sus declaraciones son verdaderas. Él es verdad en su revelación. Él es veraz en sus promesas. Él es el único Dios verdadero. Aleluya. Eso estamos estudiando. El único y verdadero Dios. Otro aspecto de la veracidad de Dios es que Dios es verdadero. Y también que como Dios es verdadero, Él cumple sus promesas. Vamos, diga amén. Dios cumple sus promesas. Aleluya. Jeremías 10:10. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios es el Dios verdadero. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y ¿qué? Y verdadero. Primera de Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca. Así que Él es un Dios verdadero. Dígale ya a su vecino, lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Y quiero aclarar lo que Dios te prometió. No ningún profeta loco de eso por ahí. Que se encuentre nada más profetizando prosperidad y todo te va a salir bien y tú eres el bárbaro, vas a ir a las naciones y vas a alcanzar a millones de personas. Si Dios no lo dijo, I'm sorry. No se va a cumplir eso jamás. Pero lo que Dios dijo, dígale a su vecino, lo que Dios dijo, eso se va a cumplir porque servimos a un Dios verdadero que cumple sus promesas. Otro de los atributos de Dios es que Dios es justicia. No existe norma ni pauta por encima de Dios. No hay regla, no hay orden por encima de Dios. Dios es justicia, Él es el juez justo. Dice la Biblia que Él está sentado sobre un trono de equidad, de justicia imparcial. Dios no tiene niños malcriados.
Dios no le permite a unos hacer unas cosas y a otros no se los permite, se los pasa por alto. Dios es un juez justo. Justicia es uno de sus atributos. Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:4. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Justo y recto es nuestro Dios. La justicia de Dios se puede ver en dos formas. Anote rapidito y ya nos vamos. La justicia de Dios se puede ver en dos formas. Justicia remunerativa y justicia retributiva. Justicia remunerativa. ¿Por qué? Porque Dios premia y recompensa. ¿Qué dice? Amén. Dios premia y recompensa. Romanos 2:4-6. Dios premia y recompensa según la conducta del hombre. Y según las condiciones y promesas que Él mismo ha provisto para ti, para el hombre. Dice Romanos 2:4-6. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que la justicia de Dios es remunerativa. Él paga a cada uno, hace justicia a cada uno según nuestras obras. Vida eterna, dice el verso 7, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna para los que perseveran en el bien. La justicia retributiva de Dios. La remunerativa es que Dios premia y recompensa. La retributiva es que Dios castigue el pecado. Romanos 2:8-10. Dice, Romanos 2:8-10. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romanos 3:11-12. Proverbios 3:11-12. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Para los que dicen que Dios no castiga. No menospreciéis, hijo mío, Proverbios 3:11-12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Romanos ahora sí 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que Dios es imparcial. Dígaselo a su vecino. Dios es imparcial. Él no hace distinción de personas dentro de su justicia. Él no tiene niños favoritos. Pero usted ve que hay hermanos que reciben bendición, que tienen un buen trabajo, que tienen una familia linda, que tienen un matrimonio lindo. Y usted dice, ay, pero ¿por qué el Señor no hace eso también con fulanito? Que Dios tiene este niño lo tiene malcriado, es favorito de Dios. Dios no tiene hijos favoritos. Simplemente es que hay hijos que tienen de favorito a Dios. Aleluya. Hay hijos que dicen, tú primero, Señor, en todas mis cosas. En mi economía tú eres el primero. En mi casa tú eres el primero. En mi matrimonio tú eres el primero. Y la justicia remunerante de Dios dice, yo voy a bendecir entonces esta conducta. Amén. Y por último, Dios es sabiduría. Por último en esta noche, porque no terminé la clase. La sabiduría no es inteligencia.
La sabiduría no es simplemente conocimiento. La sabiduría es la forma de aplicar el conocimiento y la inteligencia que adquirí. Eso es la sabiduría. Porque usted no hace nada con saberse la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y no la pone en práctica. Usted es inteligente, tiene el conocimiento aquí, pero le falta sabiduría. Entonces la sabiduría es la forma correcta de aplicar el conocimiento. Nosotros no hacemos nada con saber que la Coca-Cola hace daño y usted se ha escuchado todos los videos de la Coca-Cola que hace daño, pero te la sigues tomando. Entonces eso no es sabiduría, es inteligencia. Tú puedes dar una cátedra de Coca-Cola, no la tomes, pero tú la sigues tomando y no hay sabiduría. Es conocimiento sin aplicar, y conocimiento que usted no practica no le corresponde. La sabiduría está en aquel que sabe, tiene un conocimiento y lo aplica. Por eso siempre en estos miércoles les he hecho ahínco en que hay dos tipos de creyentes según el apóstol Santiago. Los oidores olvidadizos y los hacedores de la palabra. Los hacedores de la palabra, ahí hay sabiduría. Pero vamos a hablar, dice la Biblia. En Romanos 11:13, dice el apóstol: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que la Biblia declara una y otra vez, son simplemente dos versos que les leo en esta noche, que Dios es sabio. Él es la sabiduría. Todas las actitudes de Dios son coherentes con los más elevados niveles de inteligencia, de exigencias de Dios mismo para con nosotros. Si Dios le dice a usted, yo quiero que usted sea santo como yo soy santo, es porque Él es santo. Si Dios te dice a ti, yo quiero que tú tengas misericordia, es porque Él es misericordia. Y esa es la sabiduría también, que nuestras palabras, para nosotros ser sabios, tener sabiduría que venga del cielo, tenemos que hacer que nuestras palabras sean coherentes con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir. ¿Te dice amén? Porque nadie puede enseñar algo que no practica. Usted dice aleluya en esta noche. Así que Dios es sabio. Amén. Ahí donde estamos. Y ahora sí vamos a terminar con Dios es omnipotente. Dios, le voy a dar los últimos que me faltan para ya terminar este fundamento. Pero rapidito. Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares a la misma vez. Dice que había un muchacho que vendía aguacate, un aguacatero. Leí esto en un libro y lo escuché también. Y se lo quiero compartir ahora que me viene a la mente. Dice que había un muchacho con un puesto de aguacate. Y había otro joven evangelista de la iglesia que lo quería llevar a la iglesia y le hablaba, vamos a la iglesia. Y el aguacatero decía, no, porque me van a robar los aguacates. Esa era la excusa del aguacatero. Y el muchacho, el evangelista, insistía una y otra vez. Hasta que un día el aguacatero dijo, ok, voy a ir a la iglesia. Y acompañó al joven evangelista a la iglesia. Y dice que el pastor predicando dijo, y Dios está aquí en esta noche. Y el aguacatero dijo, ay, mis aguacates. Me voy que me roban mis aguacates. Pero no es así. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Allí donde está tu familia, en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, Dios está con tu familia. Allí donde están personas que nos quedan lejos y no podemos alcanzar, pero oramos por ellos, Dios está allí. Aleluya. Él está en todas partes. ¿Te dice amén? Dios es omnisciente, lo cual significa que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él todo lo sabe. Salmo 139, 1 al 5.
Y termino diciendo que Dios es santo. Significa que Dios está separado de toda corrupción moral y hostil. Dios es santo. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces. Este es Isaías describiendo la visión que vio acerca de la adoración en el cielo. Isaías. Y el uno al otro daba voces los querubines diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. 3 veces santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Éxodo 3:2-5 dice, en el llamado de Moisés, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, viendo Jehová que Moisés se iba a acercar a la zarza, y Jehová dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, Dios es santo. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nada inmundo está cerca de la santidad de Dios. Lo vuelvo a repetir, nada inmundo está cerca de la santidad de Dios. En el cielo no va a entrar nada inmundo o más o menos. Una manchita en el traje, 2 manchitas. No. El Espíritu está preparando la novia. Y por eso los predicadores en este tiempo están diciendo que es la era del Espíritu Santo. ¿Por qué es la era, el tiempo del Espíritu Santo? Porque el encargado de preparar a la novia, de acicalar a la novia, de planchar sus vestidos, de lavarlo, de presentarla agraciada delante del novio Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted siente que sale alguna palabra fuerte desde este lugar a través de las personas que toman este micrófono para hablar de la palabra de Dios, recíbala, porque el Espíritu está acicalando a la novia. Aleluya. El Espíritu Santo está preparando a la iglesia para que entre una iglesia sin manchas y sin arrugas. No hay nada de corrupción delante de la presencia de Dios. Es por eso que en el Antiguo Testamento los escribas, cuando iban a escribir el nombre Yahweh o el nombre Jehová, tenían que pararse y antes de escribir el nombre tenían que lavarse 7 veces sus manos. Estaban en el nuevo pacto, estaban bajo la ley, pero ellos tenían que hacer eso. En la gracia resulta ser que ahora la iglesia se ha familiarizado tanto con la presencia de Dios que está Dios moviéndose en su casa y la gente caminando. Se está leyendo la Biblia y la gente caminando. Yo sé que, mire, para leer la Biblia, usted lee la Biblia en su casa sentado. Porque usted cuando coge la Biblia en su casa no se para a estudiar la Biblia por 20 minutos parado, por 1 hora, por 2 horas. Usted está sentado en la comodidad de su intimidad. Pero en este templo, diga conmigo, en este templo, el cual llamamos casa de Dios, esto no es religiosidad, esto es temor reverencial. Cuando unimos y estamos bajo ese manto, esa unción corporativa que nos juntamos, tu unción se junta con la mía, la tuya, las de todos, nos juntamos para adorar el nombre del Señor. No podemos ser tan indolentes, que está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es que es imposible que el Espíritu Santo esté en un lugar trabajando con una persona que está llorando, que está siendo tocado por el Señor, el Espíritu Santo trabajando con ese corazón y los demás no lo sienten. Eso es imposible. Aunque hay tratos personales con el Espíritu, perfecto. Pero nosotros, como respetamos a la persona del Espíritu Santo de Dios, tenemos reverencia. Sabemos que Dios se está manifestando, hay una necesidad y el Espíritu Santo está ministrando el corazón de las personas. No podemos ser tan nos hemos acostumbrado que oramos y el Espíritu Santo desciende, que Fabio toca y empieza a ministrar el Espíritu Santo y él comienza a llamar los corazones
y comienza el Señor a moverse y se derrama la presencia de Dios. ¡Qué lindo! Pero no podemos familiarizarnos tanto con eso que lo desestimemos. Dios es santo. Vamos, dígaselo a su vecino, Dios es santo. Aleluya. Y a la presencia de Jehová, dice el Salmo 114, tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua la roca. Ese mismo Dios que trabajó en Éxodo abriendo el mar rojo, que hizo brotar agua de la peña, que tenía columna de nube y columna de fuego, ese mismo Dios todopoderoso es el que se manifiesta en este lugar a través de la persona del Espíritu Santo. Así que cuando estemos en la presencia de Dios, seamos reverentes. Usted dice amén, amén. Póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Servimos al único y verdadero Dios. Vamos, levante sus manos conmigo en esta noche para irnos a nuestros hogares. Siéntase privilegiado en esta noche de tener al único y verdadero Dios. Único y verdadero Dios. Inmortal, invisible. Aleluya. El todopoderoso, el omnipresente, omnisapiente. Oh, el santo. Aleluya. El Dios soberano. Padre, en esta noche te damos gloria. Gracias, gracias, gracias. Tu iglesia dice gracias en esta noche. Gracias por llamarnos de las tinieblas, Señor, por limpiarnos con tu sangre preciosa. Gracias por darnos nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo. Gracias, gracias, Dios, porque nos has dado a tu Espíritu Santo. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Gracias porque podemos sentir tu abrazo en esta noche. Podemos sentir tu cuidado en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre, porque tú estás en medio de tu iglesia, poderoso, aleluya. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que haces en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes y los que están en sus hogares. Yo te pido que tú les bendigas más y más, Señor. Oh, que tú les rodees, les llenes de favores y misericordias, que tú levantes a sus matrimonios, que tú levantes a sus hijos, que tú renueves sus fuerzas, que tú sanes sus cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, nos vamos a nuestros hogares en esta noche sabiendo que tú eres el único, aleluya, el verdadero, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Qué lindo eres, Señor, qué bueno eres, oh, cuán bondadoso eres. Te damos gracias en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. Darles el descanso a mis hermanos en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Aleluya. Tu iglesia dice amén y amén y amén.